Buenas noches con todos, profesionales de salud. Mi nombre es Alex Yataco Cuyán, médico residente del segundo año de la especialidad de Medicina, Emergencias y Desastres, Hospital Central FAP. Buenas noches, el día de hoy voy a hablarles sobre intoxicación por metanol. Bueno, vamos a hablar un breve panorama epidemiológico eh, sobre lo que es las fuentes de metanol, vía de absorción, mecanismo de toxicidad, manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento específico. Como muchos saben, bueno, para el año 2022 fue noticia, una intoxicación por metanol, motivo por el cual incluso motivo por el cual eh, hubo alerta epidemiológica y, bueno, acá vemos, justo en esta alerta epidemiológica hubo 117 casos en 9 hospitales de Lima Metropolitana y Callao, de los cuales 54 personas fallecieron, siendo un total de 46%. También tenemos que de estos pacientes, 117 casos, se encontró que el 75% eran masculinos, el 90% de estos fueron por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas y el 10% con fines suicidas. Dentro de la fuente de metanol tenemos lo que son las bebidas alcohólicas adulteradas, combustible. Encontramos también los iniciadores de fuego, en lo que se utiliza es para la parrilla, líquido de parabrisas, tintas de fotocopiado, perfumes. Y en cuanto a las vías de absorción, tenemos vía dérmica, inhalatoria, digestiva. Dentro de todo esto, pues lo más común la vía digestiva, ¿no? Aunque también se reportó casos de lo que es intoxicación por metanol vía dérmica, más que todo en Estados Unidos, y en época de COVID, pues la mayoría hasta se bañaba con alcohol, ¿no? Bueno, dentro de la toxicocinética y toxicodinamia vamos a tener que estos pacientes, en la gran mayoría, son pacientes con alcoholismo crónico y que llegan a ser, a veces por el consumo de estas bebidas adulteradas, pues llegan a ser esta intoxicación, donde vamos a tener en primera instancia un paciente con embriaguez, donde vamos a tener que al inicio pues síntomas de embriaguez, náusea, vómito, dolor abdominal, el paciente a veces al inicio excitado, excitación del sistema nervioso, pero después llega a ser una depresión del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, después vemos lo que es la acidosis metabólica, que se da en promedio entre 12 a 24 horas. Vamos a encontrar aquí un paciente con los mismos síntomas de embriaguez y síntomas de hiperventilación, una respiración de Kussmaul, ¿no? Pacientes acidóticos, ¿no? Y se habla también de que de más de 30 horas recién vamos a tener lo que es acidosis metabólica severa. Ujú. Entonces, vamos a tener después en promedio de entre las 48 a 72 horas, vamos a tener lo que es el daño a órgano blanco, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es un paciente que ingiere pues una bebida alcohólica adulterada que produce una intoxicación por metanol. Entonces, en realidad el metanol no es la toxina, no es el que no va a producir, el metanol por sí no va a producir la toxicidad en el organismo. Quien la produce es el ácido fórmico. Entonces, ¿cómo se da esto? Bueno, tenemos acá lo que es el metanol, que una vez que ingresa al hígado, eh, se adhiere una enzima que es la alcohol deshidrogenasa, y esta enzima alcohol deshidrogenasa es que va a producir que el metabolismo de este metanol, llegando a producirse lo que es formaldehído, después con aldehído deshidrogenasa, este se convierte en ácido fórmico. Y este ácido fórmico viene a ser el causal
de la toxicidad, ¿no? En varios, de varios órganos blancos, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que, tenemos que, en esta otra imagen vamos a ver lo que es el metanol, se llega a formar formaldehído, este formaldehído pasa a ácido fórmico, y este ácido fórmico va a producir la acidosis, ¿no? Entonces, esta acidosis, ¿cómo se va a dar? En realidad se da a nivel mitocondrial, inhibe lo que es la respiración mitocondrial, produciendo pues una hipoxia en el tejido, y esta hipoxia pues por todo lo que es el ciclo de estrés va a producir producción de ácido láctico. Este ácido láctico tenemos pues que va a llevar a una acidosis va a llevar a una falla circulatoria, hipoxia, falla circulatoria, falla multiorgánica, ¿no? Donde va a haber falla hepática, falla renal, y vamos a tener que también va a producir toxicidad ocular, ¿no? El paciente causa ceguera, y esto llama la atención y es muy importante porque es una ceguera irreversible. Entonces, dentro de esto tenemos acá, en esta pequeña imagen del centro, tenemos lo mismo, pero acá tenemos que darnos cuenta de algo. Esta enzima, alcohol deshidrogenasa, que va a hacer que este metanol se cambie a formaldehído. Bueno, hay un inhibidor de esta enzima que es el etanol y también el fomepizol. Cualquiera de estos dos que van a ser parte del antídoto, ¿no? Que vamos a tener como parte del tratamiento. Y este ácido fórmico también a la vez eh, vía de los folatos, ácido folínico, o sea, lo que va a hacer es que este ácido fórmico se descomponga en lo que es agua y CO2, ¿no? Entonces, por ahí vamos a también ayudarnos. No tanto, pero por lo menos incluso se dice que estos pacientes que tienen depósitos altos de ácido fólico, entonces estos pacientes demoran en generar toxicidad por el ácido fórmico. Entonces, dentro del cuadro clínico, eh, vamos a tener, dentro de la sintomatología, pues de 40 minutos a 72 horas, y va a producir náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, eh, un poco de ataxia. Lo que les hablaba, más de 30 horas, pues acidosis metabólica severa, deterioro visual, ¿no? Que es lo que va a llamar la atención, ¿no? Lo que es la disminución de la agudeza visual hasta llegar a una ceguera irreversible. Disnea, taquimia, respiración de Kussmaul, puede llevar a convulsiones, coma y la muerte. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico de intoxicación por metanol? El diagnóstico, lo ideal es pues hacer un dosaje de metanol en sangre, ¿no? Un dosaje, si encontramos mayor o igual de 20 miligramos por decilitro, estaríamos frente a una intoxicación por metanol. Más aún, si valoramos los niveles séricos de ácido fórmico, igual. Sin embargo, a veces es un poco difícil encontrar esto. Sí se puede hacer, pero es un poco difícil, entonces lo más común es solicitarle examen. Es un paciente que va a llegar, aparte del estado de embriaguez, va a llegar acidótico, entonces lo que debemos hacer es generar hacer diagnósticos diferenciales, incluso con lo que es acidosis, acetoacidosis, que es lo más común, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que este paciente le vamos a solicitar, eh, lo que vamos a solicitarle es exámenes laboratoriales, ¿no? Como hemograma, principalmente para descartar lo que es una acidosis, vamos a tener que hacerle lo que es un análisis de gases arteriales. Entonces, este análisis de gases arteriales, electrolitos, glucosa, urea, creatinina, pruebas de función hepática. Entonces, estos exámenes vamos a tener que realizarle a este tipo de pacientes para descartar cuando ya tenemos la sospecha. Entonces, la primera sospecha inicial, vamos a tener un paciente que llega con estado de embriaguez, ¿no? Entonces, y preguntarle, ¿no? Preguntarle si es que preguntarle si es que han tenido disminución de esa agudeza visual, ¿no? Es bien importante, por lo tanto,
hacer una buena anamnesis, una buena historia clínica para determinar si es que, más que todo para hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los exámenes de laboratorio, estos son, bueno, hallazgos anatomopatológicos, vamos a encontrar ya un paciente ya que ha fallecido, vamos a tener pues edema, hiperemia papilar, desmielinización y atrofia del nervio óptico, necrosis pancreática, infiltración grasa en hígado, riñón, edema cerebral, hemorragias subaranoideas, ya, daño a nivel del cerebro, daño ocular. Desde dentro del tratamiento tenemos lo que es, primero, todo paciente que llega a la emergencia, el ABCD, ¿no? Después, una vez que tenemos alta sospecha de un paciente con intoxicación por metanol, entonces lo que vamos a hacer es hidratación, ¿no? Hay que hidratar salvo que haya alguna contraindicación para la hidratación, ¿no? Un paciente que sea una insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente con congestión pulmonar, otro paciente congestionado, bueno, que tenga contraindicación. Si no hay contraindicación, el paciente hay que hidratarlo, colocarle un bolo, ¿no? De 200 cc de suero fisiológico y luego le podemos dejar a 150 cc hora, añadirle un protector gástrico, ¿no? Puede ser una ranitidina cada 12, fomepizol de 100 miligramos que viene en 20 mililitros endovenoso, la presentación, entonces iniciar dosis de carga, 15 miligramos por kilo, luego a 10 miligramos por kilo cada 12 horas por 4 dosis. Y ese es uno de los antídotos. El otro antídoto, el etanol. Etanol al 10% por zona nasogástrica, ¿no? Una dosis de carga de 10 mililitros por kilo, lo que viene a ser equivalente a 1 gramo por kilo, luego 1 mililitro por kilo. Entonces, como habíamos visto en cuadros anteriores, el metanol a través de la enzima alcohol deshidrogenasa se transformaba en formaldehído. Entonces, acá tenemos el primer antídoto que va a actuar como inhibidor de esta enzima alcohol deshidrogenasa, ¿no? Entonces, acá tenemos estas dos opciones, el etanol y el fomepizol. Fomepizol y etanol. Entonces, el etanol normalmente a veces, bueno, en Estados Unidos hay etanol al 10% endovenoso, pero en nuestro medio no tenemos, entonces podemos usar lo que es el alcohol etílico, ¿no? A alto grado, altas concentraciones para poder eh, tratar de forma más rápida al paciente. Podemos usar de repente alcoholes, bebidas alcohólicas con alto porcentaje con alto grado, como son los whiskies, ron, más que todo el whisky, por ejemplo, tienen entre 40 y 50 grados, que viene a ser más o menos el whisky viene a ser más o menos una concentración de 40%, y acá vamos a administrar dosis de carga, ¿no? Por zona nasogástrica con un suero, puede ser con agua o suero glucosado, ¿no? Administrarle y después tratar lo que es la acidosis, la acidosis, ¿no? A través de bicarbonato de sodio, una ampolla de bicarbonato de sodio al 8.4% endovenoso en bolo, de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo de peso. La administramos en bolo y luego lo dejamos en infusión. Podemos dejar en una infusión 7 ampollas en 1000 cc de cero glucosado al 5% a una velocidad de 250 cc hora. Entonces el ácido fólico también podemos administrarle 50 miligramos endovenoso cada 6 horas. Acuérdense que este ácido, lo que vamos a ayudar es que este ácido fórmico pues se pueda convertir en agua y CO2, ¿no? Para poder disminuir la toxicidad también. Administramos tiamina 100 miligramos endovenoso cada 24, piridoxina y 50 endovenoso cada 24 y hacer hemoglucotés cada 8 horas más insulina de rescalamol. Acuérdense que vamos a utilizar cero glucosados, entonces hay que, aparte de por sí también, pacientes tienden a hacer a veces hipoglicemia, entonces tenemos que pasarle cero glucosado y tenemos que también medir esto, ¿no? Entonces, estos pacientes, si no los tratamos de forma oportuna, no hacemos un buen diagnóstico, no lo identificamos, estos pacientes, y no tratamos a estos pacientes de forma rápida, pues podemos llegar a estos pacientes a que hagan una falla hepática, falla renal, pacientes son tributarios de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, eh, esta
Acidosis metabólica puede llevar a que este paciente pues sea tributario de una hemodiálisis de emergencia. Entonces, primero, hay indicaciones para usar también hay indicaciones para usar lo que es el flumetizol o etanol, ¿no? Cuando tenemos concentraciones plasmáticas de metanol, más de 20 miligramos en 100 mililitros, cuando el paciente está en coma, en alteración del estado mental, cuando hay una ingestión importante de alcohol metílico. ¿Qué pasa? Que estos pacientes, como son alcohólicos crónicos, pues llegan a tomar en algún momento alcohol etílico y después metanol, ¿no? Alcohol metílico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están tomando también el antídoto y por lo tanto la presentación de los signos de intoxicación son bien tardíos. Entonces, cuando tenemos también acidosis metabólica inexplicable, es decir, hemos hecho ya los diagnósticos diferenciales y no nos queda otra que pensar en lo que es una intoxicación por metanol, ¿no? Entonces, dentro de las indicaciones de hemodiálisis, tenemos pacientes que estén en coma, pacientes con convulsiones, con un déficit o de la agudeza visual, un AGA, como hemos dicho, pacientes con acidosis metabólica, hacen acidosis metabólica con anion GAT bien elevado, entonces con un pH menor o igual de 7.15 y un anion GAT superior a 24, acidosis metabólica persistente, a pesar de las medidas de apoyo o antídotos adecuados, tienen que ir a hemodiálisis, ¿no? Y en contexto también de pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a detener la diálisis? Cuando tengamos pues concentración de metanol menos de 200 miligramos por decilitro o 6.2 milimoles por litro y observemos mejoría clínica. Bueno, esta es la bibliografía que se ha utilizado para la ponencia. Bueno, les agradezco a todos. ¿Alguna consulta que tenga? Eso es todo en cuanto a la exposición. ¿Alguna pregunta? Hola Ale, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, felicitaciones Ale por tu exposición y agradecer a todos los que están presentes hoy día, ¿no? Agradecimiento a tu nombre, a todo el servicio. Y hemos sido testigos en nuestras rotaciones, eh, también de residentes en el 2 de mayo, en el Hospital Bravo Chico, donde estos pacientes con intoxicación eran frecuentes. Antes que estaba en la parada, el 28 de julio, Ya, bueno, antes, cuando era la parada, era muy normal que estos pacientes sean derivados hacia las emergencias hospitales, ¿no? Y cuando nosotros llegábamos en la mañana, nos encontrábamos con estos tipos de pacientes ya complicados, ¿no? Normalmente eran pacientes crónicos. Y si esos pacientes, como dice la casuística, tenían mal pronóstico, si de verdad tenían este tipo de intoxicación con estas altas concentraciones y los síntomas bien floridos, las posibilidades de la UCI y las posibilidades de fallecer eran bien altas. O las posibilidades de tener una injuria ocular, que es uno de los efectos principales de este tipo de intoxicación, ¿no? Esta injuria, lógicamente, ataca más lo que es el nervio óptico y la retina y también el sistema nervioso central, sobre todo los ganglios basales. Y en así esa es. parte donde tú has comunicado sobre la sintomatología, eh, ahí normalmente son dos periodos bien visto, ¿no? O sea, el primer periodo que es un periodo de síntomas de latencia, se podría decir, que puede ser hasta de 1 o 2 días, donde los síntomas son como una gran resaca, ¿no? Si de verdad tenía un paciente esta intoxicación, es como, imaginemos una resaca, pero aumentada, con todos esos síntomas, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, decaimientos, eh, sed aumentada, dolor abdominal, eh, imaginemos todos esos síntomas,
y después ya al día o a los 2 días ya se da la sintomatología de la acidosis metabólica, ¿no? Y de aquí ya las complicaciones o los síntomas pues son mucho más floridos, ¿no? Ya anuria, colapso circulatorio, ceguera, shock, convulsiones, persiste la acidosis y al final el paciente parcialmente fallece por una falla respiratoria, ¿no? Y de las ampollas también es cierto, no contamos con el un Bepisol acá en el Perú, pero siempre hay se afianza con las bebidas alcohólicas que normalmente se utilizaban, era el whisky, ¿no? Pero el whisky barato, ¿ah? No piensen que se compraba o se utilizaba en los hospitales un whisky de marca. Normalmente era un whisky de lo más barato. Felicitaciones, ¿saben? Felicitaciones es una patología que tiene su racha y hay culpables también de este tipo de intoxicaciones, de este tipo de alteración de alcohol que mira, llevan a la muerte. Así Al es. final fueron cerca de entre 50 personas que fallecieron por una bebida adulterada. Ujú. Felicitaciones, Alex, felicitaciones a todos por su presencia en esta charla, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, algún aporte? Bueno, les agradezco a todos los presentes por haber estado en la ponencia. Gracias por su tiempo y espero les ayude bastante y les haya servido en recordar de esta patología. Buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Alex. Gracias. Chao. Hasta luego, Alex. Buenas noches. Gracias. Gracias, Ale, gracias.